Bueno, buenas tardes a todas y a todos, porque tenemos el caballero Hugo González con nosotros, el doctor ginecólogo, obstetra, especialista en endometriosis, en robótica, ¿verdad, doctor? Si no me Sí, equivoco, en robótica. Eh, laparoscopía. Amigo también de la asociación, parte de nuestros beneficios de afiliación. Son profesionales que nos han ayudado a conseguir pues estos descuentos y estas ayudas a todas las socias, porque como sabrán, la asociación no es una fundación. Aquí somos asociadas, somos socias. Esto es lo que hace que esta organización trabaje, funcione. Y lo hago porque en estos días pues hubo una pequeña confusión con eso de asociación y fundación, que nosotros teníamos que ayudar a operar a las personas. En realidad ese no es nuestro trabajo. Nosotros estamos haciendo el trabajo de educar, crear conciencia, de apoyar a las afiliadas, y a veces hasta hacemos un poquito más allá porque hacemos labor social, donde nos salimos de nuestra zona de confort y pues ayudamos a otras personas. Quisiera que el doctor nos regalara esa vista tan hermosa del suéter que tiene puesto. Eso nos habla de pues su empatía con las endoguerreras. Ese fue el año pasado que se le envió ese suéter y pues se ve extremadamente bonito. Así que todas con la manito, aplaudir al doctor. Quisiera hacer unas pequeñas aclaraciones antes de empezar, y son las siguientes. Mantener la cámara cerrada, el micrófono cerrado, que a medida que vayan escuchando la intervención del doctor Hugo, vayan anotando esas interrogantes que le nacen en relación al tema que él va tratando, porque al final nos ha pasado muchísimos, en muchísimas charlas, que piensan que la charla es para que el doctor le atienda una consulta personal. Sí, Y correcto. eso es muy difícil, y mucho menos en esta manera que es rápido contra el tiempo, tenemos un tiempo medido, y estamos honrando también y dándole gracias al doctor, porque el tiempo es lo más valioso que el ser humano tiene y él no los está regalando. Así que seamos muy específicas con las preguntas en relación a la presentación que él nos va a dar hoy, y no una consulta como tal. Él aquí no viene a hacer una consulta ginecológica a nadie, porque también eso es muy difícil. Eso tiene que haber estudios previos, ver cosas previas. Eso no se puede contestar muchas veces así, pues como nosotras desearíamos que nos digan, se me va a quitar, y él me diga, sí, sí, se te va a quitar, mañana ve que yo te lo quito. Entonces, no se puede de esta manera. Así que bueno, yo voy a seguir admitiendo a las personas. Ya veo que hay 7 en sala de espera. Y doctor, el micrófono es todo suyo. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Más que una conferencia magistral que estoy acostumbrado a dar en el mundo médico, hoy les voy a invitar a que nos tomemos, este es mi último sorbo de café. Bueno, la invito a que nos tomemos un café y conversemos sobre endometriosis el día de hoy. Cuando tú me hablaste respecto a que hay ciertas dudas a la clasificación, no clasificación, tipo de endometriosis, y me propusiste la conferencia, muy bien, con mucho gusto. Vamos a intentar eh, ir como una historia de la endometriosis para llegar a por qué es importante para el médico y en qué medida podría ser importante para la paciente tener esta información. Entonces, la endometriosis es una enfermedad que verdaderamente en el gremio médico provoca mucha discusión, mucha controversia. No es que el médico como tal ignore la enfermedad. No es que el médico como tal no sepa tratar la enfermedad.
Es una enfermedad bastante complicada, se viene hablando en el mundo científico hace muchísimos años, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y todos los años hay todo tipo de meetings, congresos. Nada más este año aquí les traigo un póster del próximo Congreso Mundial de Endometriosis que va a ser en Escocia, en Edimburgo, en donde se van a reunir la mayor cantidad de autoridades a nivel mundial a hablar de endometriosis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que está en continua progresión en cuanto a hallazgos de manejos, conductas, porque la ciencia es así. La ciencia muchas veces no tenemos las respuestas perfectas para las pacientes y sobre todo porque tener respuestas fáciles a una paciente puede acarrear consecuencias terribles en la paciente. Entonces, la prudencia es lo primero que llama al que le gusta la ciencia y no estar hablando por hablar y no hablar de más y no recomendar cosas que no tienen un sustento científico para esto. Entonces, por eso ustedes de repente sienten que a veces los médicos estamos como el baile de San Misandra, echa para adelante, echa para atrás. Pero no, ese no es el espíritu. El espíritu que sí, que la ciencia algunas veces se puede equivocar. Y para eso están los controles post instauración de algún tratamiento con los estudios que se hacen. Y cuando se ve que, ojo, mira, lo que estamos haciendo no tiene muy buena evidencia, entonces hay que dar un giro, ya sea a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, siempre por el bienestar de las pacientes. Y miren qué interesante. Esta es la página médica PubMed. Esta página se encarga de, usted pone una palabrita médica y le busca todo lo que hay de información hasta el momento en cuanto a una enfermedad. Y si ustedes se fijan, que lo tengo subrayado en rojo, esta búsqueda la hice esta mañana. Puse la palabra endometriosis y me aparecieron 32.948 resultados relacionados a la enfermedad de publicaciones médicas. Y esta revista, este buscador, viene publicando, según lo que dice aquí, de 1900, la compilación que ellos tienen es de 1927 a 2023. Entonces, miren la cantidad inmensa de información, el reto grande que tenemos los médicos, que cuando vamos a abordar a una paciente con endometriosis, tenemos que buscar la información de mejor calidad para poder ofrecer el mejor tratamiento en el momento. ¿Y por qué digo en el momento? Porque yo puedo estar haciendo un tratamiento 5 años atrás, pero que hoy no lo hago. Y no es porque yo hago las cosas mal, sino porque la evidencia va saliendo y que hay que ir corrigiendo el rumbo para que la paciente tenga la mejor atención en todo momento. Entonces vamos con la definición. ¿Qué es la endometriosis desde el punto de vista científico? Si ustedes se fijan abajo, tengo en celeste la definición enmarcada y abajo están las reseñas bibliográficas. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es la intención de poner aquí los artículos científicos debajo de la definición de que todo lo que yo le voy a conversar el día de hoy no es invento mío, no es un antojo mío, no es que yo sea el sagrado médico, sábelo todo, que porque a mí me da la gana, esto es así. No, yo trato siempre de basarme en lo que es la evidencia científica, que dicen los expertos a nivel mundial, que dicen los países grandes, donde hay grandes bolsones de población que tienen mucha más casuística que podemos tener aquí en Panamá y que tienen la gran experiencia y uno tiene que siempre apelar a esto para poder tomar una conducta lo más moderna, lo más reciente, lo más aceptada por los colegios médicos mundiales en cuanto al manejo. Entonces, vamos a leer la definición. Es la presencia de tejido, de glándulas estroma endometrial funcionantes, dependiente de estrógenos, asociada a una respuesta inflamatoria del útero. ¿Esto qué significa? Que es una enfermedad que el origen son las células que están dentro del útero, que se llaman células endometriales. Estas se implantan fuera de este y va a provocar una reacción inflamatoria severa dependiendo de los tejidos que afecte, y eso va por consiguiente a dar toda la escala de síntomas que presenta la paciente. De una manera más gráfica, más sencilla, les traje esta animación, donde vemos primero cómo se señala el endometrio, eso ahí amarillito, donde ven, es lo que está dentro del útero, y eso amarillito se sale de allí y se implanta en diferentes lugares de su pelvis, abdomen y en diferentes partes del cuerpo. Ahora vamos a ver también un dibujo donde no solamente la endometriosis puede afectar la pelvis de una mujer. Vamos a hablar de historia. ¿Por qué es importante la historia? Porque muchas veces he escuchado ahora, y de colegas, ahora inventaron que ahora todas tienen endometriosis. No, eso no es así. Probablemente 20 años atrás teníamos mucho menos herramientas para poder sospecharla y diagnosticarla. Y esto trae de arrastre muchos, pero muchos años de historia médica que se van compilando en la memoria histórica
que se van pasando de generación médica en generación y tiene su peso y su importancia. Y para ustedes, de que sepan de que esta es una enfermedad antiquísima, una enfermedad que no es de ahora. No sé, se me trabó. Ahí va. Miren esto, Hipócrates en el 460 a.C. describe síntomas que son muy parecidos a los que algunos de ustedes pueden presentar en este momento, y aquí la prueba está en el papiro que presentan aquí, el cual yo no entiendo, además de la letra gótica, no entiendo mucho porque está un poquitito borroso. Y miren ustedes, desde ya esos tiempos ya se hablaba de que las mujeres sufrían de dolores con su menstruación. Miren ustedes acá, Mosel en el 399 después de Cristo, él dice que la paciente que le daba dolor con la menstruación, él hablaba de una sofocación uterina, y fíjense ahí los dibujos de la época donde la mujer estaba tirada, desmayada, y le daban los brebajes para tratar de calmarle esos dolores que ellos no entendían por qué le dolían. No fue hasta recién 1860 que Karl Rokitansky hace la primera descripción microscópica, ya algo ya que empezamos a introducir la ciencia como tal. Él hace un corte del tejido y a través de tintes, él ve como el microscopio, mira, estas células están diferentes y dice, esto es endometriosis. Y también va de la mano a hablar de endometriosis de esa época, cómo las trataba. Miren este dibujo, qué interesante y qué cruel, ¿ah? En esa época, en la antigua Grecia, aquellas mujeres que tenían dolores menstruales o aquellas mujeres que tenían, por ejemplo, prolapso de útero, ellos pensaban que colgarla de esta manera, con la cabeza hacia abajo, ayudaría a curar su enfermedad. Miren esto en Londres. A esta mujer, si se fijan, le están haciendo una sangría. ¿Qué era una sangría? Le hacían un corte y le sacaban sangre, tal cual, le chorreaban cierta cantidad de sangre como método para, según ellos, curar la enfermedad. Y en la medicina china, ya muchos años atrás, ellos describen su hierba, sus tés para el tratamiento de los dolores con la menstruación. Vemos entonces que en 1920, aquí no veo bien clarito acá, creo que es 21-22, Thomas Cullen, voy a mover esto de acá, voy a mover para acá, 1920. Thomas Cullen hace este dibujo, tal cual, esta fotografía es del dibujo que él hizo, y él describe dónde son los lugares donde con más frecuencia se alojan las lesiones de endometriosis, y eso no ha variado mucho tiempo, mucho, desde 1920 hasta la fecha en cuanto a la descripción dónde podemos encontrar lesiones en la pelvis de la mujer. Entonces, ¿por qué les traigo esta diapositiva? ¿Qué importancia tiene? Está resumiendo de que la endometriosis no escapa como ninguna enfermedad al método científico. Siempre va a estar el escrutinio de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Y hay estudios que son de estudios, compilación de estudios, entonces, para tratar de que siempre la información sea lo más actualizada posible y las conductas sean las mejores para las pacientes. Entonces, acá en esta flecha del lado derecho, que guía bastante al médico cómo orientarse cuando tenemos la información médica, primero elabora una pregunta. Esta paciente, por ejemplo, tiene endometriosis. Perfecto, yo tengo que estudiar, tengo que buscar qué evidencia hay con respecto a la enfermedad. Tengo que informarme qué hay en el ambiente científico respecto a qué evidencia hay en cuanto a cómo la diagnostico, cómo la trato. Y una vez basado en todo esto y en la experiencia que yo tenga, yo decido cuál es la conducta que yo voy a tomar en esta paciente. Y la última palabra que les puse acá es cambiante, ¿sí? Lastimosamente, por más que las pacientes a veces se enojan, pero ¿por qué me cambian? ¿Por qué me cambian el tratamiento? Porque la medicina es cambiante, porque conforme vaya saliendo la evidencia, así mismo se van cambiando las conductas, como les expliqué anteriormente. Aquí les traigo un ejemplo de un estudio científico donde ellos se preguntan o cuestionan cuándo hay que operar a una paciente con endometriosis, pero lo más importante, cuando el médico debe decidir no operar a una paciente con endometriosis. Esto es una revisión sistemática. ¿Qué significa esto? Que esto revisa un montón de estudios, qué evidencia hay y sacan sus cálculos, sus porcentajes y qué verdaderamente si es significativo o no o es impactante para el manejo de una paciente con la enfermedad. Entonces, la endometriosis es una enfermedad crónica. El significado de decir enfermedad crónica, lastimosamente, es un diagnóstico que ustedes, si se lo hacen a los 20 años, se lo hacen a los 25, es de por vida. ¿Qué significa esto? Que una vez que usted instaura un tratamiento de endometriosis, no es
un resfriado, no es una gripe, no es un COVID. Es una enfermedad que la va a acompañar mientras usted esté en edad de menstruar, en la mayoría de las veces. Por consiguiente, una vez que uno instaura un tratamiento en una paciente con endometriosis, este debe ser a largo plazo, buscando siempre la calidad de vida de la paciente. No es que le van a dar un tratamiento, porque muchas veces veo pacientes que tomaron la medicación 3 meses, 4 meses y listo, me curé. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. La enfermedad la va a acompañar y para eso usted debe tener un control a largo plazo, que no significa que es estarlo operando a cada rato, que no significa que usted se va a morir, que lo que significa que usted tiene posibilidades de que esta enfermedad se le pueda controlar, tal cual una diabetes, tal cual una hipertensión, y en la cual si usted deja ese seguimiento, esa medicación, la enfermedad puede regresar. Tal cual, el objetivo, por ejemplo, en un paciente con hipertensión, no es que cuando él vaya a tomarse la presión esté alta. El objetivo de que un paciente al tomar una medicación para la presión es que cada vez que se tome la presión esté normal. Entonces usted está bien controlado. Y muchos pacientes lastimosamente cometen el error, no, mira, yo me estoy tomando, me tomé la presión toda esta semana normal, perfecto, ya no necesito ningún medicamento, se acabó la enfermedad. Error. Error porque es una enfermedad crónica y eso puede traer consecuencias tanto en el cerebro, los riñones, eh, corazón. Entonces es bien importante que ustedes tengan conciencia de que sí, esta enfermedad lastimosamente la va a estar acompañando muchísimos años, sobre todo en la vida reproductiva. Afecta un 6 a 10% de la población. Esto yo siempre lo pongo en mis conferencias en la diapositiva. Esto es bien impactante, porque hablar de que un 10% de la población mundial sufra de esta enfermedad, son millones de mujeres alrededor del mundo. Entonces saque la cifra aquí en Panamá, ¿cuántas pueden ser? Si hablamos de que dividimos la población a 2 millones de mujeres, meta del 10%, estamos hablando de más de 200.000 mujeres, 400.000 mujeres. Y dependiendo del tipo de enfermedad, así son, se subdivide en miles para aquí, miles para allá. Entonces, no es que la enfermedad apareció ahora, ya veo en la historia, la enfermedad siempre ha estado. Lo que pasa que ahora tenemos muchísimas mejores herramientas, tanto clínicas, de diagnóstico y de capacidad de reacción en cuanto a medicamentos y tratamiento quirúrgico, poderla abordar. 50-60% de las pacientes con dolor pélvico crónico pueden tener endometriosis. ¿Esto qué significa? En cuanto al dolor pélvico crónico, agrupa un determinado número de enfermedades que pueden provocar dolor. Entonces, la endometriosis forma parte de esto. No es que la endometriosis es la única enfermedad que le puede provocar dolor pélvico crónico a una paciente. Y las estadísticas mundiales hablan de que más o menos un 20% de la población femenina puede sufrir de dolor pélvico crónico. O sea que el doble puede sufrir de dolor pélvico crónico. Y la endometriosis puede estar en la mitad de estas pacientes, pero no como enfermedad única, como parte de las varias enfermedades que puede tener que le causan dolor. Entonces, en este estatus, el diagnóstico de la paciente es dolor. Eso se lo digo mucho a las pacientes de la consulta. Mira, si tú me pides a mí un solo diagnóstico de lo que tú tienes dolor pélvico crónico. Y el dolor en sí es la enfermedad. Lo que tenemos que buscar es cuáles son esos factores que tú tienes que te están provocando el dolor y estabilizarlos todos. Y el objetivo siempre va a ser calidad de vida. Yo jamás le voy a decir a una paciente que la voy a curar, porque lastimosamente la mayoría de las patologías son de control, no son de curación. Entonces eso es muy importante que la paciente lo sepa y que ella lo interiorice y lo acepte y aprenda a vivir en calidad de vida. ¿A qué me refiero yo? Que una crisis de dolor que tenía todos los meses se le reduzca, por ejemplo, a 1 o 2 veces al año y que pueda controlar esa crisis cuando sepa que esa crisis viene, atacar inmediatamente, como quien dice, al acecho con las herramientas que pueda tener para cortar la crisis que le viene. Y sí, la enfermedad provoca infertilidad, pero mire qué amplios son los números, entre 21 y 47%. ¿En qué edades regularmente la endometriosis le puede provocar infertilidad a una paciente? Por arriba de los 30 años. Se ha visto que ese estrato de edad es la que más tiene fertilidad, sobre todo por la afectación que es más fuerte a esa edad. Por eso, yo he tenido pacientes que he tenido que operar de endometriosis profunda infiltrante que han tenido 3 hijos. Y lo primerito que yo le pregunto, oye, ¿qué edad tenías tú cuando tuviste tu primer hijo? Y la mayoría
tuvieron su primer hijo a los 19 años, a los 20, y de la siguiente pregunta, ¿cuándo tuviste tu último hijo? No, yo lo tuve a los 25. Por consiguiente, la enfermedad lastimosamente estuvo aguantada mientras estuve embarazada porque no menstruaba. Y es otro mito que ustedes deben de tener clarito. El embarazo no cura la enfermedad. El embarazo, lo primero, no menstruas. Lo segundo, la placenta, que es la que le envía la nutrición al feto, produce una gran cantidad de hormonas, dentro de esto la progesterona, que es la base del tratamiento médico para la endometriosis. Entonces tiene un doble efecto, no menstrua y tiene niveles grandísimos de la progesterona y la paciente entra en luna de miel con la enfermedad, pero no significa que se curó. Y pasa entonces que me llegan a mí a los 35, 39 años, que están con una endometriosis profunda infiltrante y hay que operarla, la cirugía bastante grande, para poder resecar todas las lesiones de endometriosis profunda que tienen, pero que bien que por lo menos le ganó la batalla de la endometriosis en cuanto a la fertilidad. Es causa de atención de urgencias y genera muchas veces incapacidades, muchas, pero muchas. Y aquí hago también un alto en cuanto a esto y los cuartos de urgencias. En un cuarto de urgencias no es el lugar que le va a decir a usted el diagnóstico adecuado de que usted tiene endometriosis. En el cuarto de urgencias le van a entender la urgencia. Usted llega con dolor. Van a verificar si usted tiene un cuadro que hay que meterla a un quirófano o no. No es el lugar para una atención integral con este diagnóstico. Por consiguiente, a veces puede pasar que llega al cuarto de urgencias y le ven un quiste de ovario, se piensa que está roto o que está torcido y cuando entran tiene endometriosis. ¿Cuál es el problema de entrar de urgencia a una paciente con endometriosis? Es una urgencia quirúrgica. Quien si tiene, por ejemplo, endometriosis profunda infiltrante, no se va a poder resolver en esa instancia quirúrgica un cuadro de este avanzado porque tenemos que tener un diagnóstico antes de entrar a un quirófano. O puede pasar, que me ha pasado ya algunas veces, que la paciente me llega con una bolsa colectora porque hizo una obstrucción intestinal aguda y la tienen que operar de urgencia y tienen que sacarle un pedazo de intestino, pero no pueden resolver la patología completa y entonces yo tengo que volverla a estudiar y entrar en conjunto con los profesionales que me ayudan a mí a poder recanalizar a esa paciente y sacar todo lo que se pueda de endometriosis. Y genera, por supuesto, mucha incertidumbre en el médico también, porque los cuartos de urgencia, la mayoría de las veces hay médicos generales, hay médicos internos, hay médicos residentes, donde decidir una cirugía de urgencia no es nada sencillo y provoca, aunque ustedes lo crean, también bastante estrés al médico. Y los gastos son, nada más el ejemplo, en Estados Unidos, unos 20 billones de dólares por año en cuanto a la patología. Entonces, las primeras conclusiones que yo puedo sacar, no es una enfermedad rara. No se sientan raras, es una enfermedad bastante común. Y me gusta esto que ustedes estén reunidas y conversen sobre la enfermedad y no se vean como un bicho raro, porque el 10% de la población femenina que sufra de esto es bien impactante en cuanto al número de mujeres que sufren de esto a nivel mundial. Y por supuesto tiene un impacto significativo en la calidad de vida de la mujer. Cada vez que menstrua se incapacita, la tildan de loca muchas veces, no puede tener relaciones sexuales porque le duele tener relaciones sexuales, dependiendo del grado, cuando defeca le duele, por ejemplo, vamos a hablar un poquitito de los síntomas ahora. Entonces sí, es considerable el impacto de calidad de vida a las pacientes. Si bien no el 100%, es otra cosa que tengo que aclarar, que vamos a ver ahora los tipos de enfermedad, es por estratos, la enfermedad es muy polifacética, no todas van a tener una afectación impactante, pero un gran porcentaje sí. Y un gran porcentaje se incapacita y ustedes mismas sienten su enfermedad de una manera diferente. Y bueno, diferentes asociaciones, ya ustedes deben conocer todos estos logos, que surgen. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que ir a los cuartos de urgencia? ¿Por qué cuando le habla el médico no me sabe dar una respuesta adecuada que yo tengo? ¿Por qué si me dieron un anticonceptivo, yo lo dejé y me vuelve el dolor? ¿Por qué me tuvieron que operar de urgencia? ¿Por qué quedé con una bolsa colectora? Porque el intestino se me afectó. Y eso ha generado mucha incertidumbre en las pacientes, en las mujeres a nivel mundial, porque la capacidad de respuesta muchas veces del sistema de salud no es el que ellas esperan. Y se agrupan, como lo dijo la señora Mercedes, para informar, que esté informada, que sepa qué es la enfermedad, que sepa dónde dirigirse. Todo eso es muy importante y yo no veo estas asociaciones de pacientes como que es
no las veo como que van a disponer a los médicos. No, simplemente están buscando respuestas, respuestas que la ciencia hace años está buscando y que a veces no las tenemos 100%. Les traigo aquí la última teoría con respecto a la enfermedad, y hablo de teoría porque la causa exacta de la enfermedad todavía no se conoce, son teorías médicas, que eso está en continuo escrutinio para ver si es verdad, porque si tenemos la causa exacta de la enfermedad, perfecto, entonces la ciencia buscaría un medicamento el cual usted se le introduce como una vacuna y previene que esto pase. Entonces, esta teoría que se llama genética y epigenética habla de que parece que la enfermedad tiene un factor hereditario genético. Y así se explicaría por qué muchas veces en una familia sufren de la enfermedad tías, abuelas, madres, nietas, no todas, pero algún porcentaje sufren de la enfermedad. Entonces ahí está el factor genético. Y epigenético, ¿qué significa? Que tú naces con el gen y dependiendo de los factores que te van en tu vida afectando, pueden desencadenar el desarrollo de la enfermedad. Ejemplo, no hacer ejercicio. Ejemplo, comer comidas muy procesadas. Ejemplo, la polución ambiental. Ejemplo, infecciones de transmisión sexual que pueden activar el gen y se expresa la enfermedad. Por consiguiente, yo pienso que en los años que vienen probablemente la ciencia se enfoque en esta parte epigenética, buscar ese gen y a ver cómo se puede reprimir que este no aflore. Pero, mientras tanto, ¿qué herramientas tenemos a mano? Comer saludable, hacer ejercicio, no tener ingesta excesiva de alcohol, usar preservativo para que no tenga infecciones de transmisión sexual. Son medidas sencillas pero difíciles al mismo tiempo, pero que son aplicables y que verdaderamente, si bien no le va a prevenir 100% la enfermedad, son de utilidad para que esté en calidad de vida. Y le pongo un ejemplo. Aquella paciente que está acostumbrada a hacer ejercicio, que hace deportes, esa paciente regularmente tolera mejor las crisis dolorosas. Esa paciente regularmente toma anticonceptivo y le va súper bien. Esa paciente come bien y son las pacientes que en mi consulta, tanto pública como privada, les va bastante bien en cuanto al manejo del dolor. Entonces las exhorto a que, por ejemplo, hagan ejercicios, caminatas, eso es bien importante, y la alimentación, por supuesto que también es bien importante. Entonces, miren estas estadísticas de Alemania. Entre el año 2005 y 2006, ellos operaron a 42.079 pacientes. Y la gráfica esta la tengo más por la edad. Si se fijan, en donde les puse el cuadro en rojo, hacia arriba va disminuyendo drásticamente el porcentaje. En el centro tenemos el porcentaje fuerte de la enfermedad y después de los 50 años empieza a bajar. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las pacientes que van a sufrir endometriosis es en la edad reproductiva. ¿Y cuáles las edades más álgidas? Si se fijan, 30, 35, 40, 45, y ya 45 empieza a bajar. Después la menopausia, la mayoría involuciona, pero no es descabellado, un 4.5 y un 2.5% pueden tener secuelas de la enfermedad en cuanto a dolor, y a veces he tenido que intervenir pacientes de 50 años con endometriosis profunda. Entonces esto es muy variable, pero ya sabemos que el grueso de las edades es la que le estoy presentando aquí. Y miren la estadística del trabajo que nosotros hemos venido haciendo estos años. Este estudio estamos por publicarlo a nivel internacional y les traigo esta gráfica sobre todo por las edades. Son pacientes que hemos intervenido por endometriosis profunda infiltrante y las edades que nos dan coincide con lo que se habla a nivel internacional. La mayoría de las pacientes que nosotros operamos en endometriosis profunda están entre 35 a casi los 50 años. Muy raro, tuvimos unas que otras debajo de los 30 y extremadamente raro, una niña debajo de los 20 años. ¿Cuál es el significado para mí de esto? Que cada vez que me llega una paciente a mí de 30 años para arriba, yo tengo la obligación de pesquisar que esa paciente no tenga endometriosis profunda infiltrante, porque a esas edades es donde yo tengo mayor porcentaje. Yo tengo que enfilar mi evaluación, tanto la parte clínica como la parte de diagnóstico por imagen, y aquí es el estudio en cuanto a los hallazgos ultrasonográficos, el mapeo por endometriosis profunda y los resultados que tuvimos en el quirófano. Entonces son herramientas que han ido progresando con los años, que verdaderamente a mí en mi consulta de endometriosis, que es aproximadamente el 70% tanto en mi consulta pública como privada, me han servido muchísimo para poder visualizar
a la paciente que necesita o no una cirugía de endometriosis profunda, cuando la necesite. Entonces, los síntomas. ¿Cuál es el principal síntoma? Ya ustedes lo saben, no es algo que yo le vengo a dar una cátedra respecto a esto, el dolor. Cada paciente, cada ser humano sufre un dolor el dolor de una manera diferente. Ninguno lo experimenta igual. Tú no le puedes decir a una persona que queda tendida en una cama, postrada del dolor, que es una floja. Eso para mí es una palabra que no debe existir y sobre todo jamás salir de la boca de un médico. ¿Por qué? Porque la experiencia dolorosa implica muchas cosas y por consiguiente cada paciente lo vive de una manera diferente. Y lastimosamente no hay una máquina que tengamos en la ciencia ahora para medir el dolor en la paciente. Hay que creer a la paciente del dolor que tiene y uno como médico tiene la obligación de darle calidad a la paciente que ese dolor sea controlado. Entonces ya ustedes lo saben, dolor con la menstruación, dolor con las relaciones sexuales, pueden tener dolor a la defecación, pueden tener estreñimiento, pueden tener dolor al orinar, pueden tener sangrados al orinar, pueden tener sangrados rectales. Son una llave inmensa de síntomas que se pueden estar combinando, que son las claves en la entrevista del médico para poder llegar a una conclusión cómo ayudo a mi paciente. Entonces, tipos de endometriosis. Ya vieron que hay una teoría epigenética, ya vieron que se habla de endometriosis hace muchísimos años. ¿Y cuál es el concepto moderno de hablar del fenotipo o tipo de enfermedad o localización? De que ustedes tengan la información de que existe una endometriosis peritoneal, existe un endometrioma y existe una endometriosis profunda infiltrante. Esto es el acuerdo mundial actual en cuanto a cómo describimos la enfermedad, cómo se presenta la enfermedad dentro del cuerpo de ustedes. La endometriosis peritoneal, si se fijan aquí, dice 80% de las pacientes, son la mayoría, sobre todo pacientes jóvenes que empiezan estrenando con el dolor con las menstruaciones. ¿Y qué significa eso? Son los implantes pequeñitos que se dan en el peritoneo, que es una membrana que rodea todos los órganos adentro del cuerpo. ¿Qué es el endometrioma? Es la colección de sangre dentro del ovario. Es lo que llamamos los famosos quistes de chocolate, que son el 25% de las pacientes. Y la endometriosis profunda infiltrante, que es la fase más avanzada de la enfermedad, se da más o menos un 2, 3%, 6%. El número parecería pequeño, pues no lo es, porque si vamos a trasladarlo al 10% de la población femenina mundial, eso implica que alrededor del mundo hay miles de mujeres que sufren de endometriosis profunda infiltrante. Entonces no es nada despreciable decir que la endometriosis profunda infiltrante no solamente es un 3 o 6%. Tiene un gran impacto y verdaderamente lo que se trata de hacer a nivel mundial en cuanto al abordaje de esta fase de la enfermedad, agruparse en múltiples disciplinas para poder abordar a la paciente, porque cuando tiene endometriosis profunda afecta a vejiga, puede afectar recto, puede afectar apéndice, puede afectar intestino delgado, puede afectar nervios. Entonces el manejo debe ser multidisciplinario. Pero ojo, lo más moderno es poder diagnosticar claramente antes de ir a un procedimiento quirúrgico qué tiene la paciente. Miren acá, en esta tabla del profesor Koenig, que es uno de los autores de la teoría epigenética, en donde la peritoneal la subdivide en sutil, que son las más de las más, la típica, el endometrioma y la endometriosis profunda infiltrante, ya que habla de los síntomas. Entonces ya ven que las pacientes con endometriosis sutil regularmente no tienen síntomas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, entro en una laparoscopía por una miomectomía y yo encuentro lesiones sutiles de la enfermedad. Y si yo hice una buena historia, la paciente a mí no me describió dolor, no me escribió ningún síntoma. Sí, tienes implante de endometriosis, pero no están activos. Las lesiones típicas, ahora vamos a ver en una fotografía, y miren qué interesante, cuando tienen lesión en ovario, el 80% van a tener mucha sintomatología. Y si tienen endometriosis profunda infiltrante, un 95% va a tener una sintomatología florida. Y el otro capítulo en cuanto a infertilidad, ¿por qué ponen entre llaves allí la fertilidad no es profunda y filtrante? Porque la enfermedad es tan multicara que puedes tener la pelvis totalmente congelada y puedes embarazarte. Hay pacientes que se pueden embarazar, aún teniendo la endometriosis profunda y filtrante. Entonces, por eso ellos ponen ahí, se discute muchísimo si verdaderamente hay que operar o no hay que operar desde el punto de vista de fertilidad a una paciente con endometriosis profunda y filtrante, que hay diferentes llaves en las cuales hay unas que sí
hay otras que se hace pruebas de in vitro primero y si no funciona, son muchas cosas que no es el tema de la charla en este momento para conversar. Entonces aquí, en la primera foto, lesiones sutiles muy pequeñitas. La única manera de ver estas lesiones es a través de imagen, la paroscopía. Si se fijan, aquí la imagen es en alta definición y si le agregamos lo más alto que hay actualmente en cuanto a imagen 4K, se ven fenomenal. En una cirugía abierta esto no se va a ver. Por consiguiente, la cirugía abierta no es la cirugía de endometriosis, bajo ningún concepto. El concepto actual es cirugía por mínima invasión, ya sea la paroscopía o la paroscopía asistida por robot, por un profesional que tenga la capacidad de entrar a este tipo de casos. Eso es lo más importante, un personal entrenado con vasta experiencia en cuanto al abordaje de este tipo de pacientes. Acá al lado, del lado derecho, vemos las lesiones más típicas que se ven como oscurecidas, eso es por acumulación de hemosiderina, y si se fijan en la foto de la esquina derecha, se ven como pasitas, se ve como si tuviera varicela. Estas son lesiones típicas también regadas en todo el peritoneo de la pelvis. Por ejemplo, esta paciente, cuando yo la abordé, quirúrgicamente una paciente que el tratamiento medicamentoso no le funcionó, en un tiempo predeterminado, fuimos a cirugía y yo le hice una extirpación total de todo ese tipo de lesiones, ¿ok? El endometrioma, si se fijan la bola que se ve ahí en todo el centro, ese es un ovario lleno de sangre. Pero si se fijan al fondo, no solamente está el ovario lleno de sangre, ven como unas telarañas, esas son adherencias, ven puntos cafés también del lado derecho y ven también sangre regada. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, al hablar igual, como les expliqué, endometriosis peritoneal, endometriosis ovárica, endometriosis por infiltrante, muchas veces no está sola cada fase de la enfermedad. Muchas veces está la peritoneal combinada con la ovárica, o a veces está la ovárica sola, pero es bastante raro. O a veces, cuando entramos en endometriosis profunda, están las tres fases, peritoneal, ovárica y profunda infiltrante. Para que entiendan por qué la enfermedad es tan intrincada y es tan complicada y tan difícil el abordaje y el manejo de esta. Aquí les traigo ejemplos en cuanto a endometriosis profunda infiltrante. La primera foto, aquí tuvimos que sacarle un segmento de intestino de recto a la paciente. Si se fijan en la línea amarilla, aquí prácticamente la paciente iba a ir a ocluirse porque la lesión está como una herradura ya penetrando el recto y ella tenía muy poca calidad de vida. Gracias a Dios la pudimos intervenir y le estamos en seguimiento con ella, le está yendo, toco madera, hasta el momento bastante bien. Al lado, un ejemplo de un nódulo en vejiga, una paciente que tuvimos que retirarle esa bola que ustedes ven allí, tuvimos que abrir vejiga y todo porque la paciente tenía dolor a orinar, orinaba 10 veces en la noche, no podía tener relaciones sexuales y cuando se diagnostica, todo esto es diagnosticado antes de ir a un quirófano, quiero que quede bastante claro, le regresamos la calidad de vida a la paciente. La mayoría de las endometriosis hasta ahora lo que he hablado son endometriosis pélvica, endometriosis peritoneal, ovárica, profunda y filtrante. Pero la enfermedad es tan diversa que puede alojarse en lugares fuera de la pelvis. Y si ustedes fijan aquí en este dibujo, puede tener en la nariz, puede tener el cerebro, puede tener el músculo, puede tener en el ombligo, puede tener la cicatriz de una cesárea, puede alojarse en el páncreas, en el hígado, en el diafragma, en el riñón, en los glúteos. Entonces, no es que sea algo espectacular, no. Eso puede pasar. El médico tiene que saber que esto puede pasar. Entonces, es bien importante de que la enfermedad, sí, la mayoría es intrapélvica, pero en casos excepcionales puede ser extrapélvica. Pulmón, que esa es una de las que vemos extrapélvica cada cierto tiempo, cada ciertos años, donde la paciente empieza a toser, expectorar sangre cuando menstrua y termina con una colección de sangre en las pleuras y hay que hacer una intervención para drenarle, por ejemplo. Segunda conclusión, la endometriosis es la enfermedad de las miles de caras, múltiples caras. Es muy escurridiza, por eso se habla de que desde que comienza la enfermedad hasta que la paciente llega a un diagnóstico pasaron 5, 6, 7 años, porque toma una diversidad inmensa de síntomas que a veces hace mucha simulación en cuanto a poder encarar, enfilar y decir, tú tienes endometriosis y tenemos que tratarte tu endometriosis, ya sea medicamentosamente, que es la principal herramienta con la cual contamos, porque, por ejemplo, si usted me dice a mí que el 10% de la población mundial sufre endometriosis, yo tengo que operar al 10% de la población femenina mundial, no va a haber hospital, no va a haber quirófano, aunque usted lo ponga 24 horas, puede operar al 10% de la población femenina mundial.
Eso no es desde el punto de vista de estado médico factible. Hay que saber seleccionar a las pacientes, hay que pasar las etapas como debe ser y siempre con el objetivo de la calidad de vida para las pacientes. Y eso no significa que uno no quiera operar a la paciente, lo que significa que hay que operarla en el momento que hay que operarla, si es que hay que operarla. No es adecuado, no es aceptable hoy, siglo XXI, que hace 20 años atrás habían pacientes con 5, 6, 7 cirugías abiertas para acabar como quien dice buen panameño, joder. Son facetas de la medicina que nosotros tratamos los médicos de ir superando con la evidencia que va aportando todos los estudios que todos los años y todos los meses se hace respecto a la enfermedad. Clasificación de endometriosis. Esta es la clasificación que más se habla, que más ustedes han escuchado. Me dijeron que tengo endometriosis leve, me dijeron que tengo una endometriosis moderada, me dijeron que tengo una endometriosis severa. Esta tabla es la clasificación del Colegio Americano de Infectólogos, es la más viejita, es la que más usamos los médicos. ¿Qué pasa con esta clasificación que adolece de una clasificación adecuada en cuanto a endometriosis profunda infiltrante, que es la que estamos detectando, que la ciencia está enfilando, porque es la que termina la paciente con una obstrucción intestinal, termina la paciente con una hidroureteronefrosis y puede perder el riñón, por ejemplo? Por consiguiente, esta clasificación se discute muchísimo la verdadera utilidad con lo que respecta para el médico y tanto para la paciente. ¿Por qué? Porque han aparecido herramientas adecuadas. La resonancia magnética leída por un profesional entrenado y capacitado para poderla leer y que sea experto en esto, o el profesional ginecólogo o radiólogo que esté entrenado para hacer un ultrasonido de mapeo por endopsis profunda. Las clasificaciones lastimosamente hasta ahora son quirúrgicas y yo en lo personal pienso, y eso lo he visto mucho en los congresos, decirle a una paciente, no, tú eres severa, no, tú eres leve, para mí no es adecuado. Decirle a una paciente que con cada menstruación queda incapacitada, decirle a una paciente que cuando va a tener relaciones sexuales no puede hacer ciertas posiciones porque queda hincada del dolor, no, tú tienes una enfermedad leve, no es adecuado. Lo adecuado es decirle, tú tienes una enfermedad peritoneal que constituye un estadio 1 o 2 de la enfermedad. Yo pienso que así es más potable y esa relación médico-paciente se estrecha mucho mejor a hablarle con la información adecuada como debe ser. Tuvo su rol, pero se discute mucho en cuanto a que la clasificación hay que ampliarla y hay que mejorarla. Esta otra clasificación que también tenemos que es quirúrgica, que usan los infectólogos cuando entramos a un campo quirúrgico, haciendo un puntaje de lo que se encuentre. ¿Y cuál es el objetivo de esto? De que esta clasificación EFI le oriente al médico especialista en infertilidad, oye, yo le puedo ofrecer a esta paciente que intente embarazo espontáneo o no, mira, el puntaje está muy alto, tú tienes que ir directamente a un in vitro. Es una herramienta de ayuda para una conducta en cuanto a fertilidad. Esta clasificación de ENSIAM, una clasificación que usan, que es de origen alemán, habla de endometriosis profunda infiltrante, es la que más se usa, es la, en cuanto a endometriosis profunda infiltrante, es la que usan a algunos radiólogos o también la usan ginecólogos que hagan mapeo con endometriosis profunda, tratando de clasificar a la paciente antes de ir a un quirófano con toda la información que se presenta. ¿Qué es lo que se le cuestiona a esta clasificación? Que es muy intrincada en cuanto a respuesta, porque si ustedes se fijan acá, habla de P y la combinamos con un número, entonces es bastante, incluso para los médicos, un poquitito complicada. Y recientemente, en el año 2021, el Colegio Americano de Ginecólogos Laparoscopistas, el AAGL, publica esta clasificación que para mí es un hito en cuanto a que ellos integran la clasificación original de estadios 1, 2 y 3 y 4 con la endometriosis profunda. Y ellos van más allá. Ellos hablan de un estadio, sí, 1, 2, 3 y 4, pero lo combinan con qué voy a hacer con esta paciente. Por ejemplo, ellos ponen en una segunda tabla, esta paciente si tiene estadio 1, tú debes hacer esto. Si esta paciente tiene estadio 3, por ejemplo, o sea, hay que hacer esto. Pero en Estados Unidos, como todo está regulado, poder hacer estadio 3 y 4 implica un nivel de cirujano que tenga esa capacidad. Por ejemplo, para el estadio 4 hacer una resección segmentaria de intestino. ¿Y cuál es la siguiente fase de esta clasificación? Y de eso habla mucho el doctor Mauricio Abrao, que es el actual presidente del Colegio Americano de Ginecólogos Laparoscopistas y es brasileño, ¿ah? Y vive en Brasil.
pero es el presidente del Colegio Americano Ginecólogo Laparoscopista, que el siguiente paso es poder que esta clasificación no sea en el campo quirúrgico, que sea aplicada antes de entrar a un quirófano y que el médico sepa qué estadio tiene esa paciente cuando la va a abordar. Ese es el gran objetivo que se está trazando la ciencia en este momento, basándose en imágenes, ultrasonido de mapeo o resonancia magnética nuclear. Entonces, ¿cuál es la importancia y para qué es una clasificación desde el punto de vista médico? Uno, debe ser sencilla para todos los médicos, que sea entendible, que no sea intrincada, que no sea nada más para los especialistas. Predictivo. Nada. ¿Qué significa valor predictivo? Que yo sepa antes de tocar a una paciente en un quirófano qué le voy a hacer. Sentar a la paciente. Tú tienes enfermedad profunda que te está afectando la vejiga o que te está afectando el recto y vamos a entrar en conjunto ginecología que va a abrir todo el camino para que después al final de la cirugía entre un coloproctólogo, te haga la recesión que hay que hacer y te anastomose inmediatamente el intestino. Esa información la debe tener la paciente antes de entrar a un quirófano, no después, no transoperatorio, porque si no sabemos qué hay por debajo del peritoneo, que es la membranita que recubre todos los órganos, difícilmente vamos a poder hacer una cirugía lo más completa posible. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es reciente. Esto no es de que hace tiempo se está haciendo. Yo hace 5 años atrás entraba a un quirófano sin tener un diagnóstico de penetración de la enfermedad, bueno, y entraba a ver qué podía hacer, porque yo no tenía ese valor de poder diagnosticar por imagen antes de entrar a un quirófano. Eso lo cambiamos y a partir del año 2020 nos están diagnosticando en cuanto a endometriosis profunda filtrante, qué tiene para poder proceder y explicar a la paciente, porque el valor que tiene un consentimiento informado de una paciente tiene un peso grandísimo en cuanto a resultados y en cuanto a que la paciente tiene todo el derecho de saber qué se le va a hacer. Y eso para mí no es negociable. Bueno, muchas gracias a la Asociación Panameña de Endometriosis. Muchas gracias, chicas, por escucharme en la tarde de hoy. Bueno, estoy abierto a todas las preguntas que tengan al respecto. Vamos a abrir acá, que yo estaba calladita. Sí tenemos varias preguntas, doctor. Permítame ir para arriba. Acá. Todas las pacientes llegan a tener endometriosis profunda. ¿Es una enfermedad progresiva? No. Vieron en los porcentajes allí, 2, 3, 6% de las pacientes pueden llegar a tener endometriosis profunda. ¿Cuál es el objetivo de la captación temprana? Que reciba una medicación adecuada en tiempo adecuado, tratando de que ese porcentaje de 3 no suba. Va a haber, a pesar de otra información que no les dije, a pesar de lo que hagamos actualmente hoy en cuanto a tratamiento medicamentoso, más o menos un 10 al 15% de las pacientes no les va a resultar tratamiento medicamentoso y van a tener que ir a cirugía por una endometriosis profunda infiltrante. Lastimosamente es así, por eso se reúnen los equipos quirúrgicos a nivel mundial para poder solucionar a este porcentaje de pacientes en cuanto a endometriosis profunda, pero no, estamos hablando de un 2, 3%, uno que otro país 6%. La enfermedad sí puede ser progresiva, puede que se le detecte la enfermedad a los 25, 26 años, que se vea nada más que, bueno, se está tratando y que de repente sí tenga una afectación profunda, eso puede pasar, pero insisto, no todas las pacientes de endometriosis van a sufrir endometriosis profunda infiltrante. Ok, aparte de la caja del Seguro Social, el doctor González, ¿dónde está atendiendo? Sí, yo estoy atendiendo en Panama Clinic, piso 27, y también estoy atendiendo en Town Center, el piso 4. Si quiere doy los números, que usted los tiene, ¿no? Los números de donde puedan sacar citas. Y esto le puedo decir a las asistentes que pueden entrar a la página web de aempa.com, así como está, como lo ven ahí, aempa.com, y donde dice beneficios de afiliación.
Ahí buscan la foto del doctor Hugo González y abajo está toda la información de él, para sacar la cita, los teléfonos, todo. A ver, Alina, ¿andas por ahí? ¿Sigues leyendo tú? Sí, aquí estoy. Continuamos. Buenas tardes. Tercera pregunta. ¿La histerectomía quita la enfermedad por completo? No. El principal tratamiento cuando vamos a cirugía de la endometriosis es eliminar las lesiones, sobre todo cuando diagnosticamos endometriosis profunda y filtrante. La histerectomía, al realizarla como tal, se va a la menstruación. ¿En dónde está indicada la histerectomía tratando de hacer algo curativo? Cuando la paciente tiene un diagnóstico de adenomiosis, que es la endometriosis que infiltra las paredes del útero y músculo uterino. Pero entrar a un quirófano con una paciente que tiene, por ejemplo, endometriosis profunda que afecta el recto y dejarle la lesión del recto o hacer una histerectomía subtotal, dejándole el cervix porque está bloqueada, no es tratamiento completo porque esa paciente es como una tómbola. Puede que sí mejore y que esté un tiempo asintomática, pero puede que más adelante persista la sintomatología rectal y haya que reintervenirla para poder sacar la lesión que tiene en el recto. Y ya me pasó una vez con una paciente que se le hizo histerectomía subtotal porque es lo que le pudieron ofrecer en el momento. Ella siguió con sintomatología, siguió con dolor a las relaciones sexuales, siguió con dolor a la defecación y tuvimos que ir a extirpar esa lesión que tenía. Entonces la histerectomía no es el tratamiento definitivo de la enfermedad, es una enfermedad crónica en la cual no podemos considerarla el último tratamiento de la enfermedad. Siempre debemos de ir a la diana de ir a buscar las lesiones y extirpar las lesiones. Con mucha frecuencia opero pacientes 30, 35 años que quieren tener hijos. Yo no le puedo decir que le voy a quitar el útero porque, para quitar la enfermedad. Se le hace la extirpación de las lesiones y ella pasa a intentar buscar su embarazo. Ok. ¿Qué tanto puede saber un doctor en consulta sin necesidad de realizar el procedimiento quirúrgico? Me imagino que se refiere a por síntomas, ¿no? ¿Hasta dónde puede sospechar? Lo más importante es captar a la paciente lo más joven que se pueda e iniciar un tratamiento médico empírico, con ultrasonidos básicos, con exámenes básicos, y si la paciente tiene respuesta, ahí tienes tu respuesta de que sí, hay un alto porcentaje de que tenga endometriosis. De eso se trata hoy el manejo adecuado. Antes, hace 15 años, toda paciente con dolor, es que la ciencia da muchos giros, toda paciente con dolor menstrual de sospecha de endometriosis iba a una laparoscopía. Y muchas veces entraba y no encontraban nada. Estamos hablando que hace 20 años las imágenes que tenemos ahora no eran las mismas. Y probablemente tenía lesión sutil, pero no se veía por la imagen que se tenía. Entonces, hacerle una laparoscopía a una paciente para decir, ah, tú tienes endometriosis, sin haber un ensayo terapéutico, para mí, y la ciencia y la mayoría de expertos dicen, no es adecuado. Porque si tú tienes una respuesta ante un tratamiento orientado a esto, es como yo les digo a las pacientes, es como ven cuando los futbolistas se ponen a hacer bolsitas en la cancha antes del partido, van haciendo jugando con la pelotita, tal cual hay que ir, bolseando la pelota, tratando de evitar cirugías a edades muy tempranas, porque si yo opero a una paciente a edad muy temprana, la estoy condenando a que tenga reintervenciones más adelante. Entonces, las herramientas están, hay que utilizarlas. Seguir los pasos. Es muy diferente que yo de repente me llegue una paciente que tiene, por ejemplo, dolor lumbar, dolor con la menstruación, y cuando yo la abordo y vamos al estudio y yo encuentro que esa paciente tiene una obstrucción del uréter, yo no voy a esperar un tratamiento de respuesta medicamentosa porque ya esta paciente tiene una afectación funcional. Puede perder riñón, entonces yo tengo que ir directamente a una cirugía. Pero no son la mayoría de las pacientes. Ok. Aquí pregunta Guillermina, me imagino que vinculado a la endometriosis, que con las inyecciones de la vacuna de COVID se le suspendió el periodo más de 7 meses y con la segunda dosis más de 4. Hasta el mes de febrero le volvió normal. ¿Puede tener alguna otra contraindicación? Repíteme la pregunta que no la entendí. La vacuna. Ajá, Contra el COVID se ajá. le suspendió el periodo por un periodo prolongado. Quiere Ujú. saber si puede tener alguna contraindicación, asumo que vinculada a la endometriosis. Pero ella tiene diagnóstico de endometriosis. Bueno, no nos dice la pregunta. ¿Qué edad tiene? Bueno, Guillermina, si nos puedes escribir para continuar con la pregunta más adelante en el chat. Y mientras tanto, continuamos con la siguiente pregunta.
¿El abordaje y tratamiento varía según la paciente y la gravedad de la enfermedad? Cada paciente es única. Ninguna paciente es igual. Los tratamientos no son iguales en todas. Cada una tiene su particularidad y cada una reacciona diferente a una molécula con respecto a otra. No todas reaccionan igual, por ejemplo, a un anticonceptivo. Y ahí está el arte de nosotros los médicos poderle variar, intercambiar entre una y otra molécula para su tratamiento. En cuanto a la parte quirúrgica, mira, todos los casos de endometriosis son difíciles, son retadores, son cansones, sobre todo cuando tenemos que entrar en endometriosis profunda y filtrante. Y yo no me atrevo a decirte que hay un estándar en cuanto a que todas son iguales. Todas son diferentísimas y todas se recuperan de una manera diferente. La enfermedad de las múltiples caras, ahí está la Sí. diapositiva, se las pongo acá. Nos dice Indira, me acaban de diagnosticar con esto. Hace unos años atrás me hicieron una histerectomía completa y me dejaron me sacaron solo el útero y me dejaron los ovarios. Me imagino que la pregunta es que respecto a cómo ha progresado la enfermedad después de que se le hizo la histerectomía incompleta, Bien. porque tiene los ovarios, ¿no? No, ese es otro concepto que se manejaba antes en cuanto a de que las pacientes, y eso me acuerdo, hay un post de la Asociación de Argentina de Endometriosis de las chicas en Argentina, donde ellas se quejaban que por qué las mutilaban, ellas se referían a por qué le quitaban los ovarios. Entonces, Ujú. antes, hace 20 años atrás, tratando de buscar una solución definitiva a la enfermedad, se le quitaba el útero con los ovarios a las pacientes. Los ovarios, les hago la similitud, son los testículos de la mujer, tal cual. Por consiguiente, yo les pongo el ejemplo, siempre se ríen las pacientes, le digo, entonces, si yo voy, por ejemplo, a un hospital con una apendicitis aguda, porque yo tengo cierta edad, ¿me van a quitar los testículos? No. Los ovarios son órganos muy importantes desde el punto de vista reproductivo, pero después de la parte reproductiva tiene una función hormonal importantísima y eso ya fue evidenciado en estudios que se hicieron años anteriores, en la cual estarle quitando los ovarios porque sí a las pacientes es restarle calidad de vida. El ovario tiene una función hormonal en la cual le mantiene su piel en el tiempo que es. Usted va a envejecer como es porque esos ovarios están pulsando su estrógeno. Usted tiene una protección del corazón, usted tiene una protección de los huesos. Por consiguiente, alegremente ir con una chica de 39 años, quitarle 2 ovarios porque yo pienso de que la voy a tirar de la enfermedad, no es adecuado porque le estoy provocando otro problema, le estoy provocando una menopausia al día siguiente. ¿Qué les explico yo? Yo no soy mano santa, yo no soy más Nostradamus, yo no puedo predecir si yo tengo esos ovarios normales en el momento quirúrgico, que esos ovarios en 5 años hagan un tumor de ovario o hagan un endometrioma. Yo no puedo predecir eso. Pero lo que sí te puedo decir, que si yo te dejo los ovarios y te pasa eso en 5 años, tú tuviste 5 años de calidad de vida con esos ovarios funcionando. Y si hay que reintervenirte, perfecto, reintervención laparoscópica y bueno, sacaremos ese ovario. Pero yo no acostumbro, es la conducta bastante amplia, quitar ovarios por quitar. Eso sí, el estudio previo antes de entrar a un quirófano va enfocado también en un endometrioma, hay que mandar los marcadores tumorales, hay que ver ciertas cositas en el ultrasonido que nos digan que sí, verdaderamente es una enfermedad benigna y no hay sospecha de enfermedad maligna, porque puede haber, en la endometriosis, por ejemplo, el endometrioma se puede transformar en cáncer endometroide de ovario, el porcentaje es bajo, pero nosotros tenemos la obligación de tratar de pesquisar antes de entrar al quirófano y decidir. Si la paciente tiene endometrioma, yo lo que hago muchas veces endometrioma bilateral, en una paciente bajo de 40 años, o una paciente bajo de 45, o una paciente bajo de 50, yo escojo cuando entro cuál es el que se ve mejor. Le estirpo el que está más feo, el que está más comprometido, pero por lo menos le dejo uno. Le doy el ejemplo. Una paciente que operé que con 50 años todavía menstrua. Entonces, ¿cómo yo le voy a provocar esa menopausia de un día para otro? Y la siguiente pregunta que le dice, oye, ¿tu familia a qué edad menstrua, a qué edad entra en menopausia tus tías, tus abuelas? ¿Cómo fue? Le cuento, doctor, entran en menopausia después de los 54 años. Entonces, yo no me cabía quitarle calidad de vida a estos 4 años que venían. Por consiguiente, buscamos el punto intermedio y se le retiró el ovario que estaba más afectado. Pregunta Olga que si con la endometriosis severa es malo la ingesta de café. Endometriosis severa, insisto, es un término que yo trato de no usar porque crea mucha confusión, porque muchas veces se entra en un quirófano
ven adherencias, pero no ven qué pasa por detrás. Y verdaderamente las clasificaciones tienden a no usar el término endometriosis severa porque no me aporta nada. Lo que le aporta es decir, tienes endometriosis peritoneal, tienes ovárica o tienes profunda infiltrante. El café, yo me acabo de tomar uno. El café le puede afectar en cuanto, por ejemplo, si tiene una vejiga dolorosa, que la ponga a orinar mucho, pero que se pruebe que el café le va a aumentar la enfermedad. No he estudiado nada al respecto. Es más, el café se ha visto que previene el Alzheimer, que ayuda, y en el Parkinson. No lo tome en exceso, pero si usted ve que toma café y orina 10 veces después de eso, bueno, reduzca la ingesta. Perfecto. Valerie comenta que el dolor la incapacita. Hay momentos en que el cuerpo no le da. Ella quiere saber si es normal por la endometriosis, ya que hay ginecólogos que la han tratado de floja. No, el término floja no existe. A ti te duele porque te duele y hay que creerte, tal cual. Lo que hay que es que ayudarte a que tú puedas manejar ese dolor y que sea funcional. Floja, ese término no existe. Para mí, en lo personal, no existe. Eh, Zoraida quiere saber con cuáles aseguradoras trabaja, doctor. Lastimosamente, yo trabajo con Copago por ahora, no estoy afiliado tal cual en las aseguradoras. Las aseguradoras tengo el problema de que cuando entramos a casos de endometriosis profunda y filtrante, por ejemplo, no reconocen lo que verdaderamente vale la cirugía, pero yo firmo los reclamos y entramos en Copago. Claro, perfecto. Mónica comenta, tengo endometriosis infiltrada profunda y endometrioma. De un tiempo para acá, al hacer ejercicio, me regresa el sangrado y los dolores. ¿A qué se puede deber esto? Habría que ver qué tipo de ejercicio haces, porque hay ejercicios que no deberías hacer con la endometriosis, por ejemplo, porque cuando tienes endometriosis puedes tener matrimonio con cuadros miofaciales y si haces un montón de abdominales, ese no es tu ejercicio. Si te estás sentando en un sillín, una bicicleta, ese no es tu ejercicio. El ejercicio que debes hacer más es tipo cardio, caminar, correr, trotar, nadar. Y esto es como quien dice dosis y respuesta. Si tú ves que al hacer muy excesivo te fatigas mucho, bueno, hazlo más moderadamente. Pero que tenga una relación como tal de que te va a exacerbar la enfermedad o provocar algo adicional, no. Te puede provocar que otros cuadros adicionales entren en el escenario si haces un ejercicio inadecuado. Consulta Alina, Yolanda. ahí arribita vi una pregunta sobre la atención en la caja del Seguro Social. ¿Cómo llega uno a atenderse con usted en la caja del Seguro Social? Perfecto. La Caja de Seguro Social yo tengo la unidad de endometriosis profunda y dolor pélvico crónico. Es un hospital de concentración. El sistema público se basa en una atención primaria de salud, una atención secundaria y una atención terciaria. Y ahora con la ciudad de salud se va a intentar que sea una atención terciaria y cuaternaria de cuarto nivel. ¿Esto qué significa? De que para poder llegar a una atención a lo que yo hago allí, usted tiene que ser atendida por un ginecólogo que le inició un tratamiento el cual no le pudo manejar y él considera que usted necesita una cirugía, por ejemplo, hace la referencia y llega dirigida a mi consulta. Porque como ya les expliqué, 10% de la población sufre de esto y si yo me dedicaría a nivel, por ejemplo, público a ver ese 10%, yo no tendría la verdadera capacidad de captar las pacientes que necesitan una cirugía de alto nivel, como por ejemplo endometriosis profunda infiltrante. Por consiguiente, el sistema de salud está obligado a que los niveles de atención se usen como debe ser para que la que necesite de verdad la atención al nivel donde yo estoy llegue. Y con mucho gusto, cuando me las mandan, yo no niego fuego. Y mientras más difícil sea el caso, mejor. Son los casos que yo enfrento porque sí, cuando tenemos resultados verdaderamente son bastante gratificantes para uno. Pero una aclaración, doctor, si la referencia es de un médico de la clínica privada También se acepta. dirigida a Sí, usted. Ah, sí, ok, señor, que eso están perfecto. advertidas las secretarias allí, que Ok, cualquier consulta que venga de un ginecólogo y a mi nombre, ellas están advertidas. listo. Va Piso conmigo 7 de la directamente. especializada. Sí, Ok, perfecto. referencia de ginecólogo y la puede mandar sin ningún problema dirigida a mi persona, ellas respetan eso. Dale, Ali, que no sé dónde quedaste tú. Ok, sí, un poquito antes de eso. Aquí hay un comentario, pero no estoy segura de la pregunta, así que voy a leerla para que la persona pueda escribir más abajo la pregunta. Mi hija desde los 13 años sufre de dolores y menstruación abundante, le diagnosticaron ovarios poliquísticos, pero hace 1 o 2 meses a raíz de los malestares empeoraron, fue diagnosticada con endometriosis profunda. No veo, Yolanda, la pregunta que está realizando, si no la puedes poner un poquito más abajo.
Mientras continúo con Zoraida que pregunta cómo llega la endometriosis al pulmón. Hay muchas teorías. Hablan de émbolos de la enfermedad que van por la sangre y llegan hasta allá. Les pongo un ejemplo más sencillo. Como una paciente que se le hace una cesárea hace un endometrioma en la cicatriz de la cesárea. La enfermedad es tan variada que se habla que a través incluso de vía linfática puede llegar hasta allá. Y puede llegar incluso hasta el cerebro. Va en el torrente sanguíneo como un barrito, va y se empieza a desarrollar. Y cuando, por ejemplo, le dan el pulmón, la característica es que cada vez que tiene la menstruación, expectora sangre. Y sangre muchas veces huelen, pero esto me huele a flujo vaginal. Hay pacientes que describen eso. Incluso se puede complicar, como les expliqué en la conferencia, con derrame de sangre dentro de las pleuras y eso hay que hacer una intervención de urgencias. Pregunta María Fernanda, ¿el tratamiento con Bisane es recomendable a largo plazo? El tratamiento con Bisana, igual que todos los demás progestágenos, tienen el inconveniente que después de cierto tiempo hay pacientes que empiezan a tener tolerancia. Y es un medicamento, son medicamentos que si uno lo da a demasiado largo plazo pueden provocar desmineralización ósea. O sea, pueden provocar que empiece a perder el calcio, el hueso. Por consiguiente, uno tiene que, en este arte de atención, saber alternar entre uno y otro, a veces darle un tiempo el progestágeno, después darle los combinados, a ese aporte de estrógeno que ayuda para la parte ósea, pero no es recomendable darlo a largo plazo en muchos años. Uno debe de ir variando los tratamientos. Y ojo, el tratamiento de la endometriosis no es solo remitirse a dar anticonceptivos. El tratamiento de la endometriosis debe ser lo más integral que se pueda, que vaya de la mano de una alimentación, que vaya de la mano de ejercicio, que vaya de la mano de detectar los otros factores de dolor, porque muchas veces las causas de reintervención es porque no se diagnostican los otros factores de dolor que en su mayoría se manejan médicamente y no se manejan con anticonceptivos. Entonces, los sentidos del médico tienen que estar lo más amplio que se pueda para captar todas otras patologías que provoquen dolor. Ok, del doctor, ¿los dolores por endometriosis pueden dar sin estar dentro de los días menstruales? ¿Sí? Hablamos que la enfermedad puede ser progresiva, hablamos que al principio de la enfermedad el dolor es por la menstruación, pero conforme van pasando los años, puede tener dolor incluso permanente. Y si tiene un atrapamiento nervioso, sensación de quemazón, calambres, dependiendo del nervio que afecte, puede terminar incluso con claudicación intermitente para caminar. Eso depende de dónde está alojada, pero sí, va avanzando y puede haber dolor fuera de la menstruación. Y durante la ovulación también, ¿verdad? Con los cambios hormonales. Es que la ovulación ocurre regularmente hacia el día 14 después de la menstruación. Hay pacientes que perciben su ovulación porque la ovulación es simplemente se rompe el folículo que va a ser fecundado, se rompe y caen gotitas de sangre al peritoneo. Muchos pacientes describen que le duele la ovulación. Pero la enfermedad regularmente es con la menstruación y después puede ser en cualquier momento. Tan sencillo. Y incluso pacientes a las cuales se le quita la menstruación siguen con dolor. Siguen con dolor al tener relaciones sexuales, por ejemplo. Siguen con dolor la defecación. Son pacientes a las que el tratamiento hormonal solito no les está funcionando. Hay que pesquisar otras causas. Hay que enfocarse a ver si tienen endometriosis profunda o no. Y dependiendo de los resultados, enfocar entonces tratamiento ya sea médico pero ampliado o tratamiento quirúrgico, pero eso solamente se sabe si teniendo el diagnóstico o los estudios diagnósticos adecuados. Pregunta Indira, de una semana para acá me está doliendo la cadera en la parte baja del abdomen. ¿Podría ser a causa de esto? ¿A causa de qué? ¿Tiene Me imagino diagnóstico de endometriosis? que de la endometriosis en esa alojada en la Endometriosis parte. puede doler en cualquier parte del abdomen. Incluso muchas pacientes que entran de urgencia por apendicitis aguda, la endometriosis causa muchas veces apendicitis aguda. En cualquier parte del abdomen le puede doler cualquier área, la endometriosis se lo puede provocar. El asunto es poder diagnosticar y hacer los diagnósticos diferenciales. Si es verdaderamente esa la causa, o tiene, por ejemplo, una escoliosis, o tiene una hernia de disco lumbar que le esté provocando irritación a algún nervio. Tiene que ser evaluada porque no necesariamente va a ser la endometriosis. La pelvis es una caja de Pandora. La pelvis femenina llegan nervios, llegan vasos sanguíneos,
está la vejiga, está el útero, está el recto, están los intestinos encima. Por consiguiente, echarle solamente la culpa a la parte ginecológica no es adecuado. Hay que tratar de buscar todo lo que está allí para ir descartando qué está pasando. Y están las caderas también, hay un montón de órganos allí que verdaderamente es un arte poder llegar a un diagnóstico certero de cuáles son las causas que están provocando el dolor. Esta pregunta creo que, bueno, es muy parecida a una anterior, una paciente que fue operada, no tiene útero, continúa con dolor, pero puede afectar, por ejemplo, el intestino. ¿Cómo repíteme? La paciente fue operada, no tiene úteros, continúa con dolor. Esto puede significar afectación de otros órganos como el intestino. Sí, sí, pero hay que diagnosticarlo primero. Eso es lo más importante, el diagnóstico. A mí me han tocado como 3 que le han hecho histerectomía total, pero siguieron con síntomas, siguieron con dolor a la defecación y cuando fuimos a hacerle el estudio diagnóstico, nódulos en recto y terminaron con resección discoide o resección cementaria. Eso puede pasar. Por eso lo más importante, lo que más se estila actualmente es poder diagnosticar antes de, no después de. Eso es lo que tratan de hacer países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, Europa. Europa está muy en esto de esos diagnósticos preoperatorios. Esto se puede lograr con el mapeo, ¿verdad? Uno de los estudios es el mapeo, el otro es la resonancia magnética nuclear, pero debe de ser ejecutado tanto la resonancia como el mapeo por un profesional que tenga ese entrenamiento de más para esto. Claro. Lastimosamente es así y tiene que ser nivel experto. Dentro de la medicina, lo que hacen esos estudios, el nivel que debe tener ser experto respecto al estudio, tanto resonancia como ultrasonido. Y en Panamá ya tenemos expertos en la resonancia. No te podría decir, no tengo esa información. No Ok. quiero pecar decir que no, pero no tengo la información. Por ahí contestó Cuando, Pregunta, por ejemplo, Guillermina. les pongo el ejemplo, yo como ginecólogo que opero endometriosis profunda, que yo le exijo a una resonancia si me la informan. La resonancia me tiene que decir, perfecto, tienes endometriosis, me tiene que desglosar compartimento anterior, compartimento medio, compartimento posterior. Si me detectas un nódulo en recto, me tienes que describir a qué altura está ese nódulo con respecto al ano, cuántos centímetros está, y me tienes que decir en el estudio cuál es el grado de extensión. 1, 2, 3 centímetros, y no solo el grado de extensión, cuál es el grado de penetración. Agarra muscular, agarra agarra mucosa, porque dándome esa información, yo puedo estructurar un plan de trabajo junto con mi equipo de coloproctología para decidir, ¿va una resección, un shaving, una resección discoide o una resección cementaria? Entonces, esos datos son sumamente importantes, por consiguiente, el que hace la resonancia tiene que estar sintonizado con el idioma quirúrgico del ginecólogo que va a entrar, que no es el mío, ¿ah? Es el idioma internacional aceptado, consensuado por los expertos mundiales. cuando hay otros órganos invadidos, ¿sí se hace necesaria la cirugía o también se puede utilizar tratamiento? Sí. Cuando uno va a hacer el abordaje de la endometriosis, lo más importante es qué sintomatología tiene la paciente. Porque ha habido, por ejemplo, los infectólogos que entran, chuzo, la paciente no le pega el in vitro, no tengo un buen diagnóstico, entran y cuando entran, ya la vida, tiene endometriosis. Pero es una paciente totalmente asintomática. En una paciente asintomática no está indicado hacer intervenciones, porque podemos provocar complicaciones que puede quedar peor que como estaba. Entonces, el eje es la sintomatología, calidad de vida. Nos basamos en la escala visual análoga del dolor, en puntaje de los síntomas para poder decidir si la paciente va a una cirugía o a un tratamiento médico inicial. Lo que se tiende es que la mayoría, el tratamiento médico inicial sea lo primero. No es descabellado una paciente que tiene un diagnóstico, por ejemplo, de un nódulo de 1 centímetro en recto y una paciente, por ejemplo, que tenga 26 años y que yo la tenga manejo médico. ¿Por qué? Porque yo quiero llevarla a la edad que opero la mayoría, que es arriba de los 30, para minimizar que yo tenga que reintervenir a esa paciente. Pero ojo, si yo detecto que esta paciente me tiene sintomatología, yo detecto un trastorno funcional, por ejemplo, que la circunferencia del recto está afectada 50% más, que me tenga una hidronefrosis. Entonces, esa paciente, yo no puedo correrme el riesgo de que ese riñón se dañe, pierda riñón. No puedo correrme el riesgo que esa paciente tiene una predisposición por la circunferencia afectada, que no haga una oclusión intestinal. Entonces, esa paciente tengo que operarla directamente. Entonces, vuelvo y repito, está el post del fondo, la enfermedad de las 1000 caras. Uno va armando
la configuración de rompecabezas y dependiendo de lo que salga en cada paciente, uno adopta la conducta. No es la misma en cada paciente. Consulta Yaricelis, una consulta, tengo ya una laparoscopía, tenía endometriosis superficial, aunque la misma me afecta el intestino con dolores muy fuertes, tengo 37 años, sin afectación en ovarios ni trompa, solo tengo una niña de 8 años y desearía lograr un embarazo, pero el médico que me operó me dijo que no fuéramos de forma natural por 6 meses. Yo le pregunto si no es mejor otro recurso porque hace años me costó salir embarazada, Si las sin trompas saber en la lo que teoría estaban normales y él evidenció que las trompas estaban normales, no está de más intentar el embarazo espontáneo que es gratis, ¿ah? Eso sí, hay que trabajar bastante, como quien dice. Eh, practicar. Exactamente. Entonces, sí, uno le da entre 6 a 8 meses después de la cirugía lo que uno le dice, mira, busca inmediatamente, no estés esperando nada, intenta. Y si en 6 a 8 meses no logra el embarazo, la siguiente fase es ser evaluada por un infertólogo, que le va a volver a evaluar esas trompas, le va a evaluar el factor ovárico, el factor tuvárico que es las trompas, el factor cervical, y le va a decir, mira, o vamos a intentar una inseminación, o mira, hay que cortar esas trompas porque están dañadas, o mira, vamos por un in vitro. Pero eso ya lo define el profesional de infertilidad cuando ya se cumple el paso previo. Lo que sí, a los 37 años todavía está en edad que podría quedar embarazada espontánea. Lo que sí tienen que tener claro las chicas, sobre todo profesionales, que son la gran mayoría de este país, que el estudiar lastimosamente va de la mano que muchas veces van relegando el embarazo. Y usted como chica se puede ver excelente y perfecta y regia a los 39, pero sus ovarios ya están viejos. Lastimosamente es así. La edad cronológica de cómo usted se ve no es la misma edad cronológica de sus ovarios. Por consiguiente, se suma cuando usted llega a los 40, además de poder tener endometriosis, el factor edad. Usted tiene menos óvulos de calidad para poder lograr un embarazo. Entonces, no solo enfocarse en el hecho de la endometriosis, son muchos factores y eso se le explica al especialista en infertilidad. Yo no soy especialista en infertilidad, pero trabajo muy frecuentemente con ellos, hacemos esa simbiosis que yo se las opero, se las mando de vuelta para poder lograr el tan anhelado embarazo. Cuando uno las opera, por ejemplo, 30 años, yo les sugiero, yo no les ordeno, yo te sugiero que debes de buscar tu embarazo lo más pronto que se pueda, pero a veces no se puede. Entonces, si ella me dice, no, yo estoy estudiando, yo quiero mi maestría, yo quiero no sé qué, perfecto. Entonces, yo te sugeriría igual que vayas a una asesoría por fertilidad, porque si tú no ves en el horizonte un embarazo prontamente, y si mucho menos, y no tiene novio, pero ella quiere tener su familia, estás en edad, por ejemplo, de 30 a 32 años, de que, por ejemplo, te puedan cosechar tus óvulos, congelarlos y después si tú quieres embarazarte a los 37, 38, bueno, ya tú tienes tus óvulos para que vayas a un in vitro. Son las llaves que se hacen, pero cada caso es diferente. El médico nunca trata de imponerle a la paciente. Uno le sugiere plan A, B, C y ella escoge, porque uno no es dueño de la paciente. Claro, cada decisión es personal. Aquí nos aclara Guillermina, la paciente que preguntaba sobre la inyección del COVID, que había perdido la menstruación por varios meses, que tiene 42 años, sí fue diagnosticada por endometriosis. El doctor Hugo me atendía en el Seguro Social. Me dijo que tenía endometriosis crónica, lleva 3 operaciones, histerectomía, laparoscopía por el doctor Hugo y la mejor operación que tuve, ya que fue muy rápida al curar, se desarrolló a los 9 años. Tiene la consulta de que si por haber perdido la menstruación por varios meses por la vacuna del COVID puede tener alguna otra contraindicación. Digo, la vacuna del COVID, ¿cómo te explico? Hay muchas reacciones que se le achacan, eso está en estudios, porque ahora sí se está colocando, vienen los estudios post colocación. Y bueno, es una reacción que si no menstruaba es genial. El tratamiento de la endometriosis es que no menstrue. Entonces, habría que ver si no está tomando alguna otra medicación que supuestamente la vacuna le había provocado eso. Bueno, si no menstrua, para mí fenomenal. El tratamiento base médico de la endometriosis es que no menstrue la paciente. Así que no se estrese por eso. Perfecto. Nos consulta Andreina, doctor, ¿qué opina del uso del etanercept en Brel para bloquear la enfermedad durante la estimulación y tratamientos in vitro? Como yo no soy infertólogo, yo soy muy respetuoso de las especialidades, sus especialidades, yo me reservo cualquier respuesta respecto al manejo de infertilidad. Claro, entonces Giselle
Solicita si puede dar el contacto en Panama Clinic, ya que en la página de AEMPA solo aparece su contacto en Town Center. 212-5484. 212-5484 en Panama Ese es Clinic. en IBI, Sí, ese es en IBI, ¿verdad? sí. Sí. Y Ok, en los beneficios de afiliación también encuentran IBI y ahí están los números. O sea, ya saben que ahí está el doctor también. perfecto. Carol Reyes, doctor, buenas tardes. Fue operada de urgencia en junio y he seguido con mucho dolor y otras molestias. Mi referencia hacia su atención la hizo mi médico interno del Seguro Social de Chitré. ¿Es válida? Porque el día lunes voy a viajar para tramitar la cita. Por supuesto que es válida, pero que tenga la firma del especialista de al ladito, que matricule un especialista en la referencia, y con mucho gusto la recibimos. Pero de que el interno ponga el especialista por delante. Perfecto. Aquí tenemos la aclaración de la pregunta de la mamá de Valerie que está conectada, que tiene 13 años. Voy a buscar nuevamente arribita la pregunta entonces para poder aclarar. Mi hija desde los 13 años sufre de dolores y menstruación abundante y le diagnosticaron ovarios poliquísticos. Pero hace 1 o 2 meses, a raíz de los malestares, fue diagnosticada con endometriosis profunda. Entonces, consulta si en su caso su problema comenzó desde entonces y si aún estamos a tiempo, desde que la Bien. diagnosticaron con ovarios poliquísticos o si es algo nuevo, me imagino que es la pregunta y que si están a tiempo para el tratamiento. Bien. Cuando hablamos de ¿Vale? endometriosis profunda, 13 no años. solamente es hablar de endometriosis profunda, endometriosis profunda en qué localización, porque la capacidad de diagnóstico es decir, tienes en uterosacro, tienes en tabique rectovaginal, tienes en recto, tienes en la pelvis como tal. Para la edad está bien chuzo, bien raro, aunque no imposible que tenga diagnóstico de endometriosis profunda. Por la edad, tiene 13 años. Aquí en Panamá hay 2 doctoras que son especialistas en infanto juvenil, las cuales yo pienso que la puede atender, la doctora Margarita Castro o la doctora Yulisa Garisto, que tienen mucho contacto con AEMPA, esto por el hecho de la edad. Y hay que enfilar bien los diagnósticos respecto a esto, y yo pienso que las 2 doctoras tienen toda la capacidad para atender el caso de Valerie. Valerie se llama la chica, ¿verdad? Valerie, sí. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, el doctor recomienda hacer la consulta con las especialistas infantojuveniles. Sí. Yuri, Alina, el día ¿sí? de la feria de salud en el Parque Omar el 25 a la 1 de la tarde, la doctora Yulisa Garisto va a presentar una charla de endometriosis en la adolescencia. Así que Ah, ahí excelente, es el mejor lugar, pueden claro. llegar, conocerla, hacer el acercamiento, pueden escuchar la charla y creo que va a ser muy valioso si pues hacen el esfuerzo y llegan hasta allá el 25. Están Es en una nuestras excelente, redes sociales. es una excelente oportunidad, Yolanda. Ojalá puedas llevar a Valerie. La doctora es excelente en estas charlas con las niñas y las adolescentes. Ya nos ha apoyado hace muchos años Vamos en a la educación. dejar la pregunta hasta la explicación de Yolanda, porque si no, el doctor nunca va a poder ir a cenar. No, tranquila, oye, yo estoy fascinado aquí conversando con ustedes. Yo Usted me está agarré la tarde para encantado, dedicarme a conversar con ustedes. Bueno, nos faltan como unas 5 preguntas. No sé, sí, doctor, si Proceda, continúa. no hay problema. pero la dejamos hasta ahí para que ya sepan. No, pero lo que pasa es que ya la de Yolanda la hicimos. Ah, Ah, Valerie tiene 24 años hoy en día. Fue a los 13 que Ah, ya, que la listo. diagnosticaron. pero ya está grandecita. Ya está grande, Sí, ya puede ir a mi atención entonces. Sí. perfecto. Ok, Yuri pregunta, buenas tardes, me gustaría saber qué tiempo se puede tomar para eliminar un endometrioma en un ovario. Soy paciente diagnosticada con endometriosis a los 26 años, medicada desde el 2022 con Editspen hasta diciembre y en enero Leuprolide por 3 meses. Perfecto. El endometrioma de ovario es un gran capítulo en cuanto al abordaje de la endometriosis que genera muchísima controversia, sobre todo en pacientes jóvenes, en las cuales estar tocando los ovarios no es tan sencillo porque afecta la fertilidad de la paciente. Entonces, nos basamos en tamaños de endometrioma. Te pongo el ejemplo. Si el endometrioma es de 3 centímetros, está muy bien que el tratamiento debe ser medicamentoso, tratando de aguantar que eso no crezca. Pero si el ovario
está arriba de los 6, 7 centímetros y genera mucha molestia a la paciente, hay que ver si necesita o no la cirugía. Muchas veces necesita su evaluación por fertilidad para que vaya de la mano por una asesoría por fertilidad, porque sí, se ha demostrado que en cuanto a endometrioma ovario de esos tamaños, quitar la cápsula como tal reduce bastante la sintomatología. Pero se está tratando de buscar puntos intermedios porque un alto porcentaje de pacientes quieren quedar embarazadas y se están tratando de buscar métodos menos agresivos en cuanto a ovario. Ahí me tocó en un congreso, eso fue cuando fui creo que eso fue en Medellín, ver profesores internacionales casi insultarse en cuanto a manejo de ovario. Por consiguiente, cada paciente hay que ver factor edad, hay que ver factor expectativas eh, de fertilidad o no, para poder decidir qué se hace con el ovario. Pero lo sencillito, ovarios con endometriomas pequeños, el tratamiento médico es lo primero que hay que hacer. Ok, Carol nos comenta que fue operada por un teratoma y al entrar a operar se percataron de endometriosis. Tenía lesiones en uréter, colon, vejiga y bueno, al final quitaron lo que vieron y le hicieron esterectomía total con 38 años. Esto es eh, regular en una decisión normal para ejecutar cuando ven algo así, Yo le un digo caso cómo yo de este tipo. actúo. Y vuelvo y remito al post que está en el fondo, que cae de mano a todas las preguntas que me están haciendo. O sea, a mí me toca entrar en una cirugía de urgencias, por ejemplo, y me encuentro con un panorama de yo solamente me remito a la parte urgente del ovario, paro la cirugía y sobre todo si entro en la paroscopía, porque es lo que yo más entro, yo no entro en abierta, paro la cirugía, espero que la paciente se recupere y vamos a un estudio de ampliación de diagnóstico adecuado para planear la cirugía. Eso es lo que yo hago. Y no me da pena pararla porque yo no voy a hacer de más en una paciente que está dormida y yo no sé verdaderamente cuáles son las expectativas. Si yo no tengo un diagnóstico, ¿qué pasa certero? ¿Qué pasa por rebote peritoneo? Yo prefiero parar la cirugía. Y la capacidad de la mini invasión es como si fuera un estudio de imagen porque los agujeritos son pequeñitos y queda lista para una reintervención en 2 o 3 meses. Y lo hago con relativa frecuencia. No me quiero hacer el héroe porque para mí, insisto, el consentimiento informado es lo más importante y el poder de decisión y la autonomía de la paciente tiene para mí importancia suprema. Y yo creo Aquí, que también eso va en el empoderamiento también de la paciente, doctor, Así porque es. si yo voy a una cirugía y yo quiero conservar mis órganos, doctor, lo que usted vea, pueda reparar, pueda limpiar, pueda acondicionar para que quede bonito de nuevo, perfecto, pero si hay que sacar algo de mi aparato reproductor, no lo haga y hablamos después. Y Así eso es. no lo hacemos, no, nosotras no lo hacemos. Y lo digo yo porque también estuve en ese pellejo y en ese momento y cuando salí con una histerectomía total. Entonces, sin La saber, medicina sin nada. lastimosamente es cambiante, es progresiva y yo pienso, y eso muchos profesionales pensamos así, que el médico no tiene pacientes, la paciente tiene médico, y la paciente puede ir de un médico a otro pidiendo primera, segunda, tercera opinión, ese es su derecho. A mí no me ofende que una paciente mía, por ejemplo, vaya con otro profesional y le pregunte, yo no tengo eso a mí no me afecta, cuando era más joven sí, porque uno es humano, lo ve como una afrenta, pero verdaderamente yo llegué a la conclusión que no, que uno, mientras esté con una paciente, uno debe tratarla de lo mejor, donde sea. No importa el lugar. Si a mí me toca tener una paciente en un rancho, para mí es una dama y se la atiende con lo mejor que yo pueda. En quirófano donde yo entro, le doy lo mejor que haya en el momento en el quirófano para darle la mejor atención. Esa es la dinámica. Y la autonomía de la paciente, eso es muy importante. Y plantearle siempre a la paciente, mira, hay una posibilidad A, B, C. ¿Cuál tú quieres? Y dependiendo de lo que escojas, se le dice, mira, puede pasar esto, 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 vamos a este seguimiento y puede pasar esto más adelante, que tenga toda la información al respecto. El médico ya no es aquel médico de los hace 50 años que la última palabra la tenía y mandaba sobre la paciente. Eso ya no debe funcionar de esa manera. doctor, aquí hay dos preguntas que están vinculadas una entre otra y me parece que pues es una
es una idea recurrente que tenemos las mujeres y que es importante periódicamente estarlo aclarando. Preguntan sobre el tratamiento con anticonceptivos, con Bisane, cuando llevan mucho tiempo sin su periodo, queda la duda de que si es saludable o no, o si el periodo de sangrado entre el ciclo es irregular. Eh, Creo que es importante pues que lo aclare para... Esa pregunta no es de la paciente, esa pregunta son de las abuelas y de las tías y de las madres, en la cual tienen el concepto de que no menstruar te engorda, no menstruar te intoxicas, no menstruar es malo. Eso no es cierto, eso es un mito total. El útero tiene una sola función importante en la vida de la mujer y es poder quedar embarazada. ¿Ok? La menstruación es una manifestación de que no quedó embarazada, tal cual. Y lo que usted menstrua es sangre muerta. A veces ven que es como negruzca, son detritus celulares. El endometrio, que es lo que se riega y provoca la endometriosis, tiene una capa funcional y una capa basal. La capa basal es la que prolifera todos los meses, hace como una onda así, una ola, y si no cura el embarazo, eso que proliferó se descama y se va entonces la parte funcional y queda la basal para proliferar nuevamente. ¿Esto qué significa? El útero no filtra absolutamente nada. Los órganos que le limpian la sangre al ser humano se llaman hígado y riñones. Por consiguiente, no menstruar no significa que usted va a ser menos fértil. No menstruar no significa que va a engordar. No menstruar no significa que es menos mujer. Y no menstruar tiene que estar feliz porque la principal sintomatología es con la menstruación. No menstruar, más platita porque no tiene que estar gastando plata en cótex, por ejemplo. No menstruar te da mucha versatilidad a ti como mujer que sufres de endometriosis. Así que no, es un temor que no tiene ningún fundamento. El objetivo principal del tratamiento medicamentoso es no menstruar. ¿Cuándo se deja que menstrue la chica? Cuando va a buscar embarazo. Claro, es que se tiene la idea de que la sangre sucia, entre comillas, se queda atrapada adentro cuando en realidad es sangre que nunca se llegó a formar, ¿no? Que creo que es el Así concepto que... eso es totalmente falso porque lo que estamos impidiendo que prolifere el endometrio, eso es todo, se está secando allí para que no tenga esa menstruación y el 100% de las pacientes con endometriosis tienen menstruación retrógrada. ¿Qué significa eso? Que además de menstruar hacia la vagina, menstruan hacia adentro de la pelvis a través de las trompas de falopio. Una de las teorías de las tantas que hay en cuanto a la causa de la enfermedad, que es la de Samson, decía eso, que la menstruación retrógrada era el origen de la enfermedad, pero cuando se empezó a estudiar, sí, si bien el 100% de las pacientes con endometriosis la tienen, el otro porcentaje de pacientes que tienen menstruación retrógrada, cuando fueron a ver, muchas no tenían endometriosis. Entonces, en sí, no se explica como tal que sea el origen de la enfermedad, pero sí tiene una incidencia alta en las pacientes que tienen endometriosis menstruar hacia adentro. Y la sangre, donde entre en un lugar diferente a donde debe estar, provoca mucha irritación y mucha destrucción. El ejemplo clásico, cuando una persona tiene un SB o un derrame cerebral, el cual se le explota un vasito en el cerebro, esa sangre queda fuera de lugar, le quema las neuronas y queda muchas veces con secuelas graves o se puede morir. Ese es el ejemplo natural de esto. A mí Valerie, perdón, Alina, perdón. es que aquí me gustaría leer la de la socia Giselle. Ajá. Está en tratamiento para si estás en tratamiento para endometriosis, después de un tiempo los dolores vuelven con intensidad, es probable que el medicamento esté perdiendo su efecto. Sí, por Ya supuesto. sabes, Gise. Ok, bueno, la Olga pregunta que si ya su endometriosis está inactiva, ¿cómo sabe si está inactiva? Tiene 55 años, aún menstrua, pero no le da dolor. Si no tiene dolor, está inactiva. La principal fuente de llamado en cuanto al cuadro es El dolor. sintomatología. Sintomatología menstrual de dolor, sintomatología de ritmo de defecación, sintomatología de dolor o no con la defecación, sintomatología de que orina muchas veces en la noche o dolor al orinar, toda la sintomatología florida que pueda presentar una paciente. Si está totalmente asintomática, observación. Y si tiene esa edad, ella probablemente ya está en vías de entrar en menopausia y si Dios quiere, perfecto, que no le aparezcan más síntomas. Ok, aquí una pregunta sobre fertilidad, porque el doctor comentó que prefiere no comentar sobre este tema.
Pregunta Aura. Hola, buenas tardes. ¿La endometriosis puede irse debilitando a través de los años? La endometriosis es única en cada paciente, ¿sí? Hay pacientes que con el transcurrir de los años y cuando se van llegando a las edades perimenopáusicas, sí, puede que la sintomatología empiece a bajar e incluso desaparecer. Eso puede pasar con un gran número de pacientes. Ok, Me remito nuevamente al post del fondo. entonces Valerie, que pues su mamá había hecho la pregunta hace unas preguntas atrás que se le diagnosticó cuando tenía 13 años Ajá. de poliquísticos y ahora pues a los 24 comenta Valerie directamente que la doctora Nora le hizo el año pasado un mapeo donde le detectó focos de endometriosis profundas, tiene una en el útero sacro, le duele la parte baja de la vagina, defeca normal pero le duele defecar, orina bastante y siempre tiene dolor en el área lumbar, espalda y piernas. Antes no podía retener la orina y se le han ido presentando más síntomas. Esto puede ser endometriosis infiltrante. Digo, ya tiene el diagnóstico de infiltración, por ejemplo, en el útero sacro. La enfermedad puede ir avanzando, habría que ver cuándo se le hizo ese mapeo, habría que cada cierto tiempo repetírselo y ir monitoreando la sintomatología. Lo importante es que Valerie está bastante joven, entonces Sí. habría que ver si el tratamiento medicamentoso logra ser exitoso en ella para entonces ir a una cirugía o no. ¿Y a qué me refiero yo con tratamiento exitoso? De que yo logre con la medicación hay una remisión de la sintomatología mínimo un 90%. A eso yo me refiero a un manejo exitoso de la enfermedad. Entonces hay que evaluar todas las aristas, todos los síntomas y entonces sacar una conclusión cuál sería el siguiente paso. Pero por la edad, está en la edad que, si tiene endometriosis profunda, yo trato primero de que vaya a tratamiento medicamentoso y vemos. No voy directamente a la cirugía, a menos que se detecte un trastorno funcional. Porque yo lo que menos quiero es hacer reintervenciones en una paciente. Eso es lo que yo verdaderamente yo evito. Me ha tocado, he tenido que hacer, pero se trata de que a nivel mundial, de minimizar múltiples cirugías. Bueno, Valeria, estás a tiempo, así que recomendamos que vayas a consulta con el doctor. Creo que hemos llegado a la pregunta pues, que había marcado Mercedes, pero si me regala una preguntita a mí, le agradezco, doctor. Sabemos que muchas veces la cantidad o la cantidad de focos de endometriosis no está directamente correlacionado con el nivel de dolor, ¿no? Eso Así varía. es. Pero sí los médicos, lógicamente, envían a las pacientes a tomar muchos medicamentos para el dolor, en especial AINES. Nosotros hemos detectado de una manera informal, pero llama poderosamente la atención, la cantidad de socias que tenemos, que estoy segura que si se hiciera un estudio se podría detectar más científicamente, que tienen alergias e intolerancias a los AINES. Esto podría estar relacionado con la ingesta excesiva o habría un vínculo o una casualidad entre la enfermedad y las alergias o la sensibilidad a los medicamentos. Bien, el uso de los AINES no debe de usarse más de 2 o 3 días, lo primero. El uso de los Importante. AINES son de gran ayuda en cuanto a rescate de crisis dolorosas. El tratamiento siempre debe de estar encaminado a tener un tratamiento de base que no es con AINES. Es a través de tratar de bloquear la menstruación, que es el principal método medicamentoso en cuanto a la endometriosis. Y muchas veces uno lo combina con dosis de ataque con AINES combinados con analgésicos. Sí, o sea, todo medicamento tomado en exceso, sobre todo los antiinflamatorios, pueden provocar no solo reacciones, sino que puede provocar, por ejemplo, gastritis, te puede provocar hasta una hemorragia digestiva. Y si lo tomas en súper gran exceso, te puede incluso afectar los riñones. Entonces, no es que el festival está tomando antiinflamatorios, la enfermedad no se trata solamente de dar antiinflamatorios, la enfermedad, vuelvo y repito, es tratar de equilibrar todos los factores que pueden estar influenciando ese grado inflamatorio o proinflamatorio que tiene la paciente. Entonces, los hilos de trabajo deben estar enfocados en nutrición, en detectar otras patologías, en hacer ejercicio, incluso en ir a terapia. Hay pacientes que necesitan ir a terapia, tanto psicológica de ayuda, no de terapia de que tú estás loca, y la terapia que se debe hacer es la terapia cognitivo-conductual, en la cual ella pueda interiorizar de que sí tiene la enfermedad y que tiene que afrontarla. Porque muchas veces pasa que entran en estado de negación y, bueno, tratan de ignorar inconscientemente la enfermedad. Entonces, todo eso forma parte de un tratamiento integral de la enfermedad. Todas esas herramientas
se usa en el momento oportuno. No es que vamos a usar todo el arsenal en un solo viaje, porque entonces, ¿cómo hacemos para seguir bolseando la pelota? Claro, entonces es importante que sigan las indicaciones médicas, no se automediquen. Así es, así Creo que es. la Y desesperación uno sobre pues todo, tratamientos como el tramadol, que es adictivo, es derivado opioide, le va a causar, sí, le va a quitar, pero le va a dar una sensación de felicidad que después va a quedar dependiendo de ese medicamento y que también le puede, por ejemplo, dañar el hígado. Entonces hay que tener cuidado de la automedicación. Lo más importante es siempre tener un tratamiento de base y que cuando se hacen tratamientos de intervención de antiinflamatorios o analgésicos o derivados de opioides sea de intervención al acecho, de que viene la crisis y yo voy a cortarla. Pero no es que yo voy a estar tomando eternamente ese tipo de medicamentos. No son la base del tratamiento. Ok, doctor, Después de quisiera que... operadas, por ejemplo, yo les digo a las pacientes, perfecto, tú tienes una enfermedad crónica, pero ahora cambiamos la onda. Antes la enfermedad te dominaba a ti, ahora tú estás en estatus que tú dominas la enfermedad. Ese debe ser el objetivo, que la paciente domine la enfermedad, pero de una manera adecuada y en base a la ciencia, que claro, y esté eso se logra demostrado que con es el manejo adecuado. un tratamiento integral. Exactamente. Bueno, creo que hemos Doctor, terminado con las preguntas. Muchas gracias, doctor. Hay muchos comentarios de agradecimiento de las pacientes. Ojalá tenga oportunidad de leerlo. Y bueno, le cedo la palabra a Mercedes. gracias, Ali. Me gustaría, doctor, que cerrara la presentación para que salga la pantalla completa para poder tomar unas fotos, Voy. para que nos queden eso mismo. Pueden prender las cámaras si desean. Ahora sí, vamos a tomar una foto. Mucha asistencia. Eso nos da mucha felicidad. Que haya estado la asistencia arriba de 35, llegamos. Llegamos a 40. 40, ¿verdad? Hubo un momento, ¿ah? Sí. Aquí estamos todas, hay dos pantallas. Avisa, Lina. Sí. Sí, bueno, las que no se puedan poner en la cámara, no se preocupen. Vamos, 1, 2, 3. Siguiente pantalla. Sonríen. 1, 2, 3. A mí me salen 3, no, sí, 2 pantallas listas. Sí, 2. Ok. Quiero mencionarles que nuestro próximo evento, luego de esta magistral, aunque usted diga que no, magistral, la magistral presentación del doctor Hugo, vamos a tener un live el 23 de marzo a las 7 p.m. Con el doctor Saúl Barrera de IBI Panamá, y la vocera por parte de AEMPA será la ingeniera Dorita Jaén, quien va a conducir también, y el tema maternidad después de los 35 y endometriosis, que muchas veces también ya cuando vamos entrando a los 30 nos va dando la desesperación esta que si no pasa nos morimos, ¿no? Así que pues tienen esa oportunidad de ese live y así conversar con un especialista que sabe mucho del tema. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente que pertenezca al cuerpo médico de AEMPA y que podamos seguir caminando juntos en esta manera de educar y de crear conciencia en la población, porque esto es lo mejor que se puede hacer, darle a la población las herramientas para que pueda seguir educada sobre el tema. Y ya ahí está la labor de la asociación. Y ahí seguimos caminando. Se va este grupo, próximamente vendrá otro grupo y así seguiremos. Y espero Dios me dé vida para ver ya la ley ya trabajando. Ya nos dio la noticia el diputado Juan Diego Vázquez,
en el MINSA ya están haciendo Bueno, como te soplo algo acá, una información extra, pero no digas mi nombre. Ah, no. Ya Te soplo una oyeron, información chicas, nadie extraoficial. oyó al doctor Hugo. A ver, diga. El día de ayer fue la primera reunión técnica donde estuve yo junto con la doctora Giniva del Ministerio. Hicimos las primeras recomendaciones técnicas respecto a la reglamentación de la ley. Yo me imagino que después las llamarán ustedes dentro de la organización y a través del diputado para que ya salga lo más pulido que se pueda. Pero eso ya se comenzó el día de ayer. Excelente, eso fue Usted la no me ha llamada. escuchado, ¿ah? Porque no después me dice Giniva que estoy dando No, pero información. está bien, doctor, porque está respaldado por la llamada del diputado Juan Diego Vázquez, que pues me dio también esa sorpresa de que ya están dando la reglamentación y eso es muy, muy importante. Y a las chicas que están aquí también les puedo decir de viva voz de que muchas pacientes, bueno, no muchas, pero ya van 4 o 5 casos de pacientes que han sido reintegradas a sus puestos, no han podido ser movidas de sus puestos y han conservado sus trabajos por la ley 213 de endometriosis. Entonces, pues eso es algo que de verdad nos llena el alma y que va a quedar para toda la vida, ¿sabes? Eso va a quedar para el resto de la vida y de todas las pacientes que vienen detrás pues. Si la endometriosis no se encuentra la cura, va a seguir habiendo pacientes de endometriosis. Así que ahí le dejamos pues ese regalo con la ley, porque en realidad eso es para todas las pacientes y las pacientes hacerlo valer, porque eso es otra cosa muy importante, saber sus derechos, qué derechos les da la ley, en qué los ampara. Tienen que estar claritas en eso, porque de repente, pues, en un momento dado nos ponemos intransigentes y nos ponemos a pelear una cosa que de repente no está ni siquiera contemplado en la ley. Y bueno, así como pedimos empatía para nosotros cuando nos atienden, también tenemos que tener empatía, pues, con la persona que está del otro lado también. Yo llego al oncológico y yo veo la lista de mi doctor y cuando yo veo 35 personas en esa lista, o sea, yo no le meto conversación, yo no nada, le respeto el tiempo, si salgo con pan caliente, salgo como pan caliente. Entonces, ¿sabes lo que es 35 pacientes en una tarde? Así que también hay que ser empático con ellos, porque ellos también están del otro lado tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, muchísimas gracias. No me extiendo más para que podamos disfrutar del resto de la tarde de nuestras familias y lo que podamos hacer. Y ya saben, entonces, el jueves el live con Dorita y el doctor Barrera. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias mil, doctor. Chao.